El aire en la mansión de Ricardo Valdepeñas siempre había sido frío, tan opulento como carente de vida, cargado con el peso de una ausencia de 30 años. Pero esa noche, una sola frase de su joven empleada, Lucía, lo hizo añicos. Mientras la chica pulía con esmero la vitrina de cristal donde descansaba la única reliquia de su amor perdido, señaló el deslumbrante anillo de diamantes y con una inocencia que partía el alma, susurró: «Perdone el atrevimiento, señor, pero ese anillo es idéntico a uno que mi madre perdió en un accidente en 1984. Siempre habla de él en sus momentos de lucidez». Para Ricardo, el universo se detuvo. 1984, el año en que su amada Elena desapareció. El aire abandonó sus pulmones y sus rodillas cedieron, golpeando el mármol italiano con un sonido sordo y definitivo. El magnate más poderoso de España se derrumbó, no por un mal negocio, sino por una coincidencia que simplemente no podía existir. Don Ricardo era un hombre que, a ojos del mundo, lo tenía todo, pero que en realidad vivía enterrado en un mausoleo de lujo y recuerdos. Su imperio inmobiliario se había construido sobre el inmenso vacío que dejó la supuesta muerte de su esposa. Lucía, por otro lado, no poseía más que la ropa que llevaba puesta y un amor inquebrantable por su madre enferma, una mujer llamada Sofía, cuya memoria estaba fracturada, perdida en algún punto de ese mismo fatídico año. Dos mundos, el de la opulencia y el de la necesidad, colisionaban por un objeto que no debía tener gemelo. La vida entera de Ricardo se había basado en una sola verdad inamovible: Elena estaba muerta. ¿Qué harías si descubrieras que todo tu duelo, toda tu vida, podría estar construido sobre una mentira monstruosa? Pero antes de que revelemos cómo un simple anillo está a punto de desenterrar una traición que ha envenenado a dos familias durante décadas, detente un momento. Si tú también crees que el destino puede reescribir la más cruel de las mentiras, deja tu like para fortalecer esta búsqueda y suscríbete para no perderte cómo una esperanza imposible nacerá de las cenizas. Porque Ricardo, ahora de pie y con el alma temblando, sabía que no podía ignorar esa revelación. Tenía que acercarse a Lucía, a su madre, y descubrir la verdad, sin importar el precio. No imaginaba que, al hacerlo, estaba a punto de despertar a un monstruo que había dormido tranquilo sobre una tumba vacía. Un enemigo que haría cualquier cosa para que el pasado permaneciera enterrado para siempre. La guerra por la verdad acababa de empezar. Con el alma en un puño y el corazón latiendo con una esperanza que le quemaba por dentro, Ricardo buscó a Lucía al día siguiente. La encontró en la biblioteca, limpiando con la misma diligencia de siempre, ajena al terremoto que había provocado en él. Se acercó, no como el dueño de la mansión, sino como un náufrago que suplica por un trozo de tierra firme. «Lucía», dijo con una voz que había perdido toda su autoridad, convertida ahora en un ruego. «Quiero ayudar a tu madre. Pagaré a los mejores especialistas cualquier tratamiento que necesite, sin importar el coste». La joven lo miró con una mezcla de desconfianza y un miedo sutil. ¿Por qué ese interés repentino? La caridad de los ricos solía tener un precio, y ella no tenía nada que ofrecer, salvo el secreto de un anillo que ahora parecía unir sus destinos de forma inexplicable. Aceptó con cautela, guiada más por la desesperación de ver a su madre mejorar que por la confianza en aquel hombre poderoso y atormentado. Ricardo la acompañó personalmente al humilde piso de Vallecas, un mundo de paredes finas y olores a guisos caseros que contrastaba brutalmente con el mármol frío de su propia existencia. Y entonces la vio. Sofía estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en la calle. Era una versión marchita por el tiempo y el sufrimiento, pero bajo las arrugas y la tristeza, Ricardo vio el fantasma de su Elena.
En un gesto fugaz, al apartarse el pelo de la cara, en la melodía rota de su risa, cuando Lucía le contó un chiste, reconoció a la mujer que había llorado durante 30 años. Tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caer de nuevo, abrumado por una certeza que era a la vez un milagro y una agonía. Mientras Ricardo sentía que su mundo se reconstruía sobre cimientos temblorosos, en otro despacho de lujo, su hermano Javier leía con una fría alarma un informe discreto. Su red de informantes le había notificado del inusual interés de Ricardo por una simple empleada y su madre enferma, incluyendo el pago de una fortuna en gastos médicos. Javier no conocía el detalle del anillo, pero el instinto de la serpiente que habitaba en él le gritó que el pasado, ese monstruo que creía haber matado y enterrado, estaba arañando la superficie. Con una calma aterradora, cogió el teléfono y llamó a su jefe de seguridad, un hombre sin escrúpulos. «Quiero que esa chica, Lucía, desaparezca de la vida de mi hermano. Invéntate un robo, plántale algo, haz que la despidan con deshonor. No quiero que vuelva a poner un pie en esa casa. Ocúpate». Tras la visita, Ricardo y Lucía se sentaron en un pequeño café, el silencio entre ellos cargado de preguntas sin formular. Finalmente, él rompió el hielo, confesándole con la voz quebrada que en 1984 había sufrido una pérdida irreparable, una herida que nunca había cicatrizado. Al oírlo, Lucía sintió cómo su desconfianza se disolvía, reemplazada por una empatía abrumadora. Ya no veía a un millonario caprichoso, sino a un hombre ahogado en un dolor idéntico al que marcaba la vida de su madre. Fue entonces cuando ella le habló de los fragmentos de memoria de Sofía, pesadillas con luces de coche, el sonido de cristales rotos y un terror absoluto a la oscuridad. Unieron las piezas, dos mitades de una misma tragedia. En ese momento forjaron una alianza, un pacto sellado, no con palabras, sino con la determinación compartida de desenterrar una verdad que alguien, con una crueldad infinita, se había esforzado en mantener muerta. La trampa se cerró con una crueldad milimétrica. Al terminar su jornada, el jefe de seguridad de Javier interceptó a Lucía en el vestíbulo de servicio. Con una frialdad ensayada, vació su bolso sobre una mesa, revelando ante otros empleados un reloj de oro macizo perteneciente a Ricardo. «¿Puede explicar esto, señorita García?», espetó, su voz un látigo que pretendía humillarla. Lucía palideció, su mente incapaz de procesar la acusación. Era una pesadilla hecha realidad. Desde el umbral de su despacho vio la sombra de Javier Valdepeñas observando la escena, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. Estaba atrapada, señalada y sola. El plan para destruirla había comenzado, y ella era la víctima perfecta. Una joven sin recursos, ni nadie que la defendiera, o eso creían ellos. Pero no estaba sola. Atraído por el alboroto orquestado, Ricardo apareció en el vestíbulo, su rostro una máscara de furia contenida. No miró a Lucía en busca de una explicación. Sus ojos se clavaron directamente en el jefe de seguridad, con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Recoja sus cosas y lárguese de mi casa. Está despedido», ordenó con una voz de trueno que resonó en el mármol. Luego su mirada se giró hacia la sombra en el despacho. «¿Y tú, Javier?», siseó, cada sílaba cargada de una amenaza helada. «Sabía que eras una serpiente, pero no imaginé que te arrastrarías tan bajo». Agarró suavemente el brazo de una temblorosa Lucía, un gesto de protección que era una declaración de guerra abierta. Esa misma noche, mientras Lucía aún se reponía del shock en la seguridad de la biblioteca, el teléfono privado de Ricardo sonó. Era su investigador privado. «La hemos encontrado, señor. Una enfermera jubilada que trabajaba en el hospital rural donde ingresaron a una mujer sin identificar en el otoño de 1984. Se llama Amparo». Hubo una pausa cargada de tensión. «Recuerda algo muy específico.
La mujer no tenía ninguna identificación, pero sí una cicatriz muy particular en forma de media luna detrás de la oreja izquierda, de una caída que tuvo de niña. Ricardo dejó caer el auricular en su soporte con la mano temblando. Recordaba perfectamente esa cicatriz. Se la hizo Elena a los 8 años, tratando de alcanzar un nido de pájaros en el jardín de sus padres. Era la prueba irrefutable que necesitaba. Con los ojos vidriosos por una emoción que creía perdida para siempre, Ricardo se acercó a Lucía. Le contó lo de la cicatriz, su voz quebrándose al revivir el tierno recuerdo de la infancia de Elena. Lucía, al oírlo, se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo ahogado. La historia de la cicatriz era una de las pocas anécdotas que su madre a veces susurraba en sus momentos de claridad, un eco de un pasado que no lograba ubicar. Ya no eran un millonario y su empleada. Eran un padre y una hija a punto de reencontrarse, unidos por un enemigo común y una verdad que gritaba por salir a la luz. «Vamos a ir a ver a esa enfermera, Lucía», dijo Ricardo, su voz ahora firme y llena de determinación. «Juntos, vamos a traer a tu madre a casa». El viaje en coche hacia el pequeño pueblo costero donde vivía Amparo fue un suplicio silencioso, cargado de una tensión casi insoportable. Ricardo conducía con las manos aferradas al volante, la mirada fija en la carretera, pero su mente viajaba 30 años atrás, reviviendo cada risa y cada caricia de Elena. A su lado, Lucía miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba veloz, sintiendo un nudo en el estómago. Era la antesala de la verdad, un momento que podría devolverle a su madre su identidad o destrozar la última esperanza que les quedaba. Ambos sabían que no estaban solos en esta búsqueda. La sombra de Javier se cernía sobre ellos como un ave de rapiña, esperando el menor descuido para atacar y asegurarse de que el pasado siguiera muerto y enterrado para siempre. Amparo los recibió en una casita humilde con olor a sal y a lavanda, un refugio de paz en medio de la tormenta. Era una anciana de ojos lúcidos y manos amables. Con una calma infinita, les sirvió un té y escuchó la petición de Ricardo. «Recuerdo a esa pobre mujer como si fuera ayer», comenzó, su voz suave pero firme. «Llegó inconsciente sin nada que la identificara. Y sí, tenía esa cicatriz detrás de la oreja, en forma de media luna». Hizo una pausa, buscando en su memoria. Y había algo más, un detalle que nunca olvidé. Una pequeña mancha de nacimiento en la muñeca, con la forma de un pájaro en pleno vuelo. Ricardo sintió que el aire le faltaba. Era un secreto entre él y Elena, un pequeño mapa estelar en su piel que solo él conocía. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, mientras Lucía apretaba su mano, sintiendo la verdad recorrerle el cuerpo como una descarga eléctrica. Mientras tanto, en su lujoso despacho de Madrid, Javier Valdepeñas recibía una llamada de su informante. «Señor, su hermano ha localizado a la enfermera. Están con ella ahora mismo». El vaso de whisky tembló en su mano, y un sudor frío le recorrió la espalda. El pánico, esa bestia que había mantenido a raya durante 3 décadas, se apoderó de él. Sabía que la confesión de esa anciana sería el clavo final en su ataúd. No podía permitirlo. La desesperación lo empujó a tomar una decisión drástica y cruel. Cogió el teléfono y llamó a un contacto sin escrúpulos en una clínica psiquiátrica privada. «Necesito una orden de ingreso forzoso para una mujer llamada Sofía García. Diagnóstico: demencia senil con episodios psicóticos violentos. Quiero que la recojan esta misma noche, sin preguntas y sin dejar rastro. Es un peligro para sí misma y para los demás». El silencio en el coche de vuelta ya no era de incertidumbre, sino de una calma gélida y decidida. La verdad, aunque dolorosa, los había armado con una fuerza inquebrantable. Ricardo miró a Lucía, cuyos ojos ya no reflejaban miedo, sino una determinación feroz.
Mañana he convocado una junta extraordinaria del Consejo de Administración, anunció él, su voz resonando con una autoridad recuperada. No le daremos la oportunidad de escapar ni de manipular la historia, Lucía. Lo expondremos frente a todos, en el corazón de su propio imperio, donde su poder no pueda protegerlo. Ella asintió. La hija del magnate y la empleada humilde unidas en un solo propósito. Por mi madre, por los 30 años que nos robó, estoy lista. El plan estaba trazado. Mañana, el imperio Valdepeñas se convertiría en el escenario de la justicia. La sala de juntas del imperio Valdepeñas era un santuario de poder, con su larga mesa de caoba pulida y sus vistas panorámicas sobre Madrid. Los miembros del consejo, hombres acostumbrados a mover los hilos de la ciudad, esperaban con una mezcla de curiosidad y fastidio. En la cabecera, Ricardo, con una serenidad que helaba la sangre, tenía a Lucía de pie a su lado, no como una empleada, sino como un estandarte. En el otro extremo, Javier sonreía con condescendencia, convencido de que aquello no era más que el último y patético estertor de un hombre vencido por el dolor. «Os he reunido hoy», comenzó Ricardo, su voz resonando en el silencio, «para hablar de la lealtad y de la traición que se esconde bajo el manto de la familia». Sin más preámbulos, Ricardo pulsó un botón en la consola de la mesa. La voz de un hombre anciano y tembloroso llenó la sala a través de los altavoces. Era la confesión grabada del mecánico. Javier Valdepeñas me pagó una fortuna para que saboteara los frenos del coche de su cuñada. Me amenazó. Dijo que arruinaría a mi familia si hablaba. El rostro de Javier perdió todo su color. Su sonrisa se congeló en una mueca de pánico. El monstruo que había mantenido encadenado durante 30 años rugía en su interior, arañando por salir. Intentó balbucear una negación, llamándolo un montaje, una calumnia, pero las miradas de los consejeros ya no eran de confusión, sino de horror. Lucía no se movió, sus ojos fijos en él, convertidos en el tribunal que nunca tuvo. «Es una farsa. Una mentira comprada por un viejo que ha perdido la cabeza», gritó Javier, poniéndose en pie, su máscara de control finalmente rota. Pero sus palabras se ahogaron en el aire cuando las imponentes puertas de roble se abrieron de par en par. No fue un guardia ni un asistente quien entró. Fue una mujer. No era la Sofía frágil y confundida de Vallecas. Era Elena Valdepeñas, vestida con una elegancia sobria que gritaba poder, su postura erguida y su mirada, una llama de hielo, clavada directamente en el rostro de su verdugo. Para Javier fue como ver a un fantasma levantarse de su tumba para arrastrarlo al infierno. El aire abandonó sus pulmones y cayó de nuevo en su silla, derrotado por una visión que era infinitamente peor que cualquier prueba material. «Tú me robaste mi vida, Javier», dijo Elena, su voz clara y firme, cortando el silencio sepulcral de la sala. «Recuerdo tu rostro sacándome del coche destrozado. Recuerdo tu terror al ver que seguía viva, y recuerdo cómo me abandonaste en la puerta de aquel hospital, creyendo que la amnesia sería mi tumba definitiva. Me robaste a mi marido, me robaste mi nombre, pero no pudiste robarme el amor por mi hija». Aquello fue el golpe final. Roto, acorralado y desenmascarado, Javier explotó en un alarido de furia y envidia. «Sí, fui yo, y lo volvería a hacer. Siempre lo tuviste todo, Ricardo, el negocio, el respeto. A ella merecía sufrir». La confesión brotó de sus labios como un veneno, sellando su destino, mientras los guardias de seguridad entraban y se lo llevaban, dejando tras de sí solo el eco de su propia maldad. Con la salida humillante de Javier, el aire denso y viciado de la sala de juntas pareció disiparse, como si una ventana se hubiera abierto de par en par después de 30 años de encierro. El silencio que quedó no fue incómodo, sino sagrado.
Ricardo, Elena y Lucía se quedaron solos, rodeados por los rostros atónitos de los miembros del consejo que ahora comprendían la verdadera dimensión de la traición. Ricardo se giró hacia Elena, y en su mirada ya no había un fantasma, sino la mujer de su vida, real y tangible. La abrazó con una fuerza que contenía 3 décadas de anhelo y dolor, y ella se aferró a él, llorando por fin lágrimas de liberación. Lucía se unió a ellos, completando un círculo familiar que la maldad había intentado romper para siempre. En ese abrazo, el imperio Valdepeñas encontró a su verdadera heredera y un hogar, su alma perdida. En los meses siguientes, la mansión de la Moraleja experimentó una metamorfosis milagrosa. Dejó de ser un mausoleo de mármol frío para convertirse en un santuario de risas y segundas oportunidades. Donde antes reinaba el silencio, ahora sonaba la música favorita de Elena. Los jardines, antes cuidados con una precisión estéril, se llenaron de flores vibrantes y del aroma del café recién hecho por las mañanas. Ricardo delegó el control del imperio en manos de confianza para dedicarse en cuerpo y alma a su familia. Cada día era un redescubrimiento, aprender de nuevo los gestos de Elena, escuchar las historias de Lucía y ejercer una paternidad que le fue arrebatada. Fiel a sus orígenes, Lucía creó la Fundación Elena Valdepeñas, un proyecto para ayudar a familias rotas por la injusticia, transformando su dolor en un legado de esperanza. 5 años después, el sol de una tarde de junio bañaba el jardín de la mansión en una luz dorada y cálida. Ricardo y Elena, cogidos de la mano, observaban la escena desde un banco de forja. Ya no eran las figuras rotas por el pasado, sino 2 personas cuya felicidad irradiaba una paz contagiosa. A pocos metros, Lucía, ahora una mujer segura y radiante, jugaba en el césped con su pequeño hijo, Mateo, mientras su marido la miraba con una adoración infinita. Aquella estampa era la victoria definitiva, la prueba irrefutable de que habían reconstruido su mundo sobre los cimientos sólidos de la verdad y el perdón. Javier cumplía una larga condena, su nombre borrado de la historia familiar, convertido en una simple nota a pie de página en la crónica de un amor que resultó ser indestructible. Ricardo apretó la mano de Elena y le susurró al oído: «Lo tenemos todo, mi amor, todo lo que de verdad importa». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sus ojos fijos en su hija y su nieto, la continuación de un linaje que casi se pierde en la oscuridad. El eco de la risa del pequeño Mateo llenó el aire, la melodía más dulce que jamás había sonado en aquel lugar. La justicia había llegado, no con el estruendo de la venganza, sino con la serena y abrumadora belleza de una familia reunida, curada y completa. Habían navegado a través de la tormenta más cruel y habían encontrado en la otra orilla un paraíso que superaba cualquier sueño. El pasado ya no era una herida, era el mapa que los había guiado finalmente de vuelta a casa. El viaje de Ricardo, Elena y Lucía demuestra que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean que las segundas oportunidades existen y que ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas del destino que demuestran que los lazos del corazón, aunque se pierdan en el olvido, siempre encuentran el camino de vuelta a casa. La historia de Ricardo, Elena y Lucía es mucho más que el relato de un reencuentro. Es un testamento del poder indomable del amor frente a la más cruel de las traiciones. Nos enseña que ni 30 años de mentiras, ni la opulencia de una mansión vacía, ni la maldad nacida de la envidia, pueden apagar una llama destinada a arder para siempre. El viaje desde un mausoleo de tristeza hasta un hogar lleno de vida
demuestra que la verdadera riqueza no se mide en fortunas, sino en los lazos que nos unen. Su final feliz no es un regalo del azar, sino la recompensa justa a una fe inquebrantable, a la valentía de una hija que nunca se rindió y a un amor de padre que cruzó el abismo del tiempo para encontrar su verdad. Su viaje nos deja una lección imborrable. El destino, a veces, tarda en tejer sus hilos, pero su diseño final siempre busca la justicia y la felicidad. Nos recuerda que las segundas oportunidades son reales y que nunca es demasiado tarde para recuperar una vida robada o para sanar las heridas más profundas. Esta familia nos demuestra que la verdad, por muy dolorosa que sea, es la única llave que puede liberarnos del pasado. Los lazos del corazón, como los que unen a Ricardo, Elena y Lucía, pueden ser enterrados bajo décadas de engaños, pero nunca pueden ser destruidos. Porque al final siempre encuentran el camino de vuelta a casa, más fuertes y resilientes que nunca. El viaje de Ricardo, Elena y Lucía demuestra que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean que las segundas oportunidades existen y que ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas del destino que demuestran que los lazos del corazón, aunque se pierdan en el olvido, siempre encuentran el camino de vuelta a casa.